Ok, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en esta charla tan buena que vamos a tener el día de hoy. Queremos agradecerle a Melissa Hernández, el arquitecta, que el buen gesto y la buena acción que tiene con Proyectar para poder traernos esta charla tan importante. Y en realidad, muchísimas gracias, muy complacido, Melissa, enormemente agradecido con usted. Bueno, Tatiana ahorita se conecta, viene de presas como siempre, como ha pasado en estos días de lluvia, pero ahorita se conecta por ahí. Entonces, vamos a dar inicio y muchísimas gracias a todos los compañeros. Vamos a ir admitiendo en el transcurso de la conversación, Melissa, ir admitiendo a las personas que vayan conectándose, pero podemos dar inicio. Muchísimas gracias y gracias por todo. Un abrazo. Gracias, Gerardo, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches. Realmente muy halagada por la oportunidad. Se lo comentaba a Gera desde que inició todo este proyecto de Proyectar y que me invitaron a participar y pues realmente compartirle un poquito de esta experiencia es algo de lo que me ha tomado formar en los últimos tal vez 6 años. Y es cómo nosotros innovamos en nuestros productos y servicios dentro del ámbito de desarrollo que tenemos, que es la arquitectura y la construcción como arquitectos, ¿verdad? Incluso para otro tipo de emprendimientos, porque viene siendo la misma teoría, a final de cuentas. Pero bueno, quiero contarles un poquito, antes de iniciar con la presentación en sí, un poquito sobre mi experiencia y les puse parte de mi currículum por acá para contarles que para mí la carrera de arquitectura no era suficiente. De hecho, sí llegó a ser algo de, si esto ustedes creen que es una charla de arquitectura, pues un poquito no lo es del todo, porque más bien vamos a hablar mucho de temas de innovación, de cómo entramos en el sector y cómo tratamos de ser un poquito más agresivos en cuanto a cómo podemos innovar en lo que hacemos en el día de hoy. Pero realmente arquitectura es muy poco y eso fue lo que me pasó. O sea, después de estudiar arquitectura, empecé la maestría en gestión de proyectos. Posterior a la maestría, empecé con procesos de certificación en gestión de proyectos y me doy cuenta que es una carrera multidisciplinaria y que podía participar en diferentes tipos de proyectos de otras industrias. Entonces, hoy por hoy estoy participando como consultora en proyectos de tecnología, en proyectos de industria médica, en proyectos de construcción, en proyectos de diseño, de diferentes industrias y me ha permitido conocer a gente maravillosa en el proceso, ¿verdad? Pero también ver cómo nuestra carrera, nuestro gremio, y esto fue algo que yo le decía a Jera, me ha dolido muchísimo de lo que ha pasado en el accionar de la carrera del arquitecto hoy en día y hacia dónde nos han llevado. ¿Por qué? Porque la universidad o la academia nos hace ver esto de la arquitectura, pero realmente nos da un perfil muy bajo. Y cuando uno empieza a tratar de entender cuánto gana un arquitecto en el mercado, hasta dónde puede llegar en tema de carrera profesional, en crecimiento de carrera profesional, creo que esa parte no nos la enseñan y nos quedamos ahí, o sea, como arquitectos en su gran mayoría. Y digo en su gran mayoría porque como presidenta del PMI, que es el Project Management Institute en Costa Rica, estuve ahí 3 años en la junta directiva y logré darme cuenta que eran solo, no llegamos ni a 10 los arquitectos certificados PMP en Costa Rica. Y eso a mí me da pesar porque quiere decir que todo ese campo laboral que tenemos de ser gerente de proyectos y de desarrollar proyectos, se la estamos dejando a otros grupos gremiales. ¿Ok? Y cuando digo grupos gremiales, digo que ustedes también pueden ser gerentes de proyectos en diferentes industrias o especializarse en una industria en específico. Pero entonces aquí viene un poco entender qué es la innovación, ¿verdad? Y hacia eso vamos a ir. Y lo primero que les voy a preguntar es si tenemos, o a ustedes traten de contestar estas cosas en sus adentros, ¿verdad? O sea, tenemos un espíritu emprendedor. Para mí, el tema del emprendimiento es básico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en que hay algo más ahí y no me estoy limitando con lo que me están diciendo o con lo que yo puedo ser empleado, pero también puedo pensar en que puedo generar, no sé, algún segundo ingreso o alguna segunda empresa o puedo participar como consultor en otro lado o puedo desarrollar varios proyectos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ese espíritu nos viene a definir mucho ese perfil de emprendimiento. Después, cuando nosotros estamos pensando en estos emprendimientos o constantemente en nuestras vidas pensamos en crear valor, en construir ideas nuevas, en construir nuevos negocios,
Los grandes emprendedores de la historia, digamos como Steve Jobs, por ejemplo, llegaban a hacer una serie de cantidad de ideas por día. Esto es entrenar el cerebro. Hay un ejercicio que yo se lo voy a dejar ahí y yo lo he hecho un par de veces como en el transcurso de 5 años, que es hacer 100 ideas innovadoras en 10 días con bajo inversión. Por ejemplo, llegar y decir, bueno, voy a hacer un negocio de contenedores. Es baja la inversión, no es un negocio, digamos, como una inversión muy alta, o voy a hacer un negocio de hacer páginas web para arquitectos. No necesito invertir mucho, las plataformas hay unas que son incluso hasta gratuitas, cosas de ese tipo, ¿verdad? El primer día es muy sencillo, sacar 10 ideas. El segundo día también es sencillo, pero ya nos cuesta un poquito más. El tercer día ya no se nos ocurren tantas cosas, ¿verdad? Y ahí conforme van pasando los días, llegar al 10.º día para tener la idea número 100, ¿verdad? Y después de ahí priorizar y ver cuáles son las ideas que nosotros más podemos hacer, nos permite empezar en esta construcción de ideas constantemente. Nosotros ya de por sí ya tenemos mucho como arquitectos, digamos, de esa creatividad desarrollada, pero es si nosotros buscamos maneras innovadoras de hacer negocio. Si nosotros investigamos, si vemos cuáles son los modelos existentes, y eso es un poco lo que vengo a hablarles el día de hoy, y es un tema de cultura e innovación. La cultura de innovación se mide ahora en las empresas, así como miden desempeño, así como miden el tiempo, así como miden los costos, así como miden un montón de cosas, también miden la cultura de innovación en las empresas. Y es un porcentaje que es importante porque hace que las empresas ya no se preocupen tanto por los procesos en sí, sino más bien también por las personas que son los que al final de cuentas desarrollan los proyectos, ¿verdad? Entonces, esta cultura de innovación empezamos a definirla desde qué es innovación. Innovar quiere decir la introducción de algo nuevo o de algo significativamente mejorado, ¿ok? Y puede ser un producto, o puede ser un servicio, o puede ser un proceso, o puede ser un modelo de comercialización, o puede ser una estrategia, o puede ser una organización. ¿Por qué les doy esto? Porque nosotros, y esta charla pueden levantar la mano en cualquier momento y pueden hacer preguntas en cualquier momento. A mí me encanta que me interrumpan, entonces así hacemos, digamos, como esto mucho más dinámico. Pero nosotros tenemos una limitante, creo, acá en Costa Rica, y es que muchos de nosotros nos limitamos a los servicios que ya por sí el CEFIA nos dice que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Que el estudios preliminares, que anteproyecto, que planos constructivos, que inspección, que dirección técnica, y esos son los productos que nosotros tenemos y servicios que nosotros ofrecemos a los clientes. Más o menos una que otra cosa. Pero entonces, mi punto acá con esto es, ¿qué tan innovadores estamos siendo nosotros como profesionales? ¿Cuáles son mis productos mejorados? ¿Cuáles son mis servicios? ¿Ustedes se han puesto a pensar o se han puesto a investigar qué otros servicios de arquitectura ofrecen en otros países? ¿Qué otros procesos diferenciados hacen? O sea, si yo tengo un negocio de casas en contenedores, ¿cómo construyen casas en contenedores, no sé, en Europa? Y me voy a investigar a los mejores productores de casas de contenedores. Y eso, traerlo aquí sería súper innovador, ¿verdad? O sea, estoy hablando de una técnica nueva que estoy trayéndome al país. Incluso algún sistema constructivo o algún proceso constructivo que nosotros hacemos acá de otra manera. Si nosotros logramos traer eso a nuestro país, no solo estamos dando un aporte a lo que es el índice de innovación del país, sino que también nosotros vamos a tener evidentemente una idea innovadora y un negocio que sale de esa tangente. Entonces, existe un reporte de innovación que se llama el Global Innovation Index. Este año, los 10 países que se posicionan como las economías más innovadoras del mundo están acá, en esta diapositiva. Y vean qué interesante porque aquí podemos ver las diferentes, el top 3, digamos, de las economías innovadoras por región. Y vean que, por ejemplo, en Latinoamérica y Caribe, que es donde nos ubicamos nosotros, tenemos a Brasil, a Chile y a México liderando esas 3 primeras economías. Y si nos vamos a Europa, aquí tenemos a las 3 principales. Si nos vamos a Sudáfrica, vemos aquí también las principales. Y vean cuáles son esos países. Vámonos a investigar qué están haciendo estos países por la arquitectura. ¿Cuáles son los servicios que brindan en Singapur en arquitectura? ¿Cuáles son los productos? ¿Qué nos limita a nosotros como profesionales a ir a investigar y a ir a ver qué es lo que están proponiendo otras industrias que nosotros, otros países que nosotros podríamos llegar aquí a Costa Rica a proponer y convertirlo eso en mi propio negocio o innovar en mi propio negocio? ¿Por qué les cuento todo esto? Porque con la pandemia
la empresa que Melissa tenía y que era que estaba caminando y que iba creciendo y que estaba con sus clientes definidos y una cartera que funcionaba muy bien, con la pandemia se caen las inversiones, se cae todo, entonces se cayeron los clientes más importantes. Entonces, ¿qué pasó aquí, chiquillos? Les cuento. Lo que yo les vengo a mostrar hoy, y fue parte de lo que nosotros hicimos en la oficina, fue que hicimos un taller de innovación en productos y servicios y dijimos, ¿qué podemos hacer para que la empresa siga a flote, para que la empresa no se caiga? Y aplicamos una herramienta que se llama Design Thinking e Innovación, que ahora se las voy a contar. Pero esa aplicación nos llevó a entender y ir a investigar todos estos países que ustedes ven por acá. Vean, por ejemplo, Switzerland. Aquí lo tenemos que desde el 2019 sigue estando en primer lugar. No se ha movido. Sigue manteniendo ese liderazgo. Pero pueden ver países, por ejemplo, que han tenido muchísimo movimiento y que han empezado tal vez como un poco bajo y que han ido ahí aumentando poco a poco. Vean, por ejemplo, Francia. Francia estaba muy atrás en el 2019 y ahora está de número 11. ¿Ok? Vean ese camino que ha seguido. Ahí se ha ido posicionando, ha perdido, ha subido y se ha mantenido, pero ha logrado recuperar eso. ¿Y eso qué significa? Eso se llama inversión del país en innovación. Costa Rica hoy en día está en la posición número 74. Hace 2 años, porque yo vengo dándole seguimiento al Global Innovation Index, Costa Rica estaba en la posición 56. O sea, vamos para abajo. Costa Rica está dejando de invertir en innovación. Estamos haciendo lo mismo de siempre. ¿Cuáles son los aspectos importantes que valora la innovación o el Global Innovation Index? Ciencia e innovación en lo que es la parte de inversión, o sea, inversión en ciencia y en innovación, el progreso en la parte de tecnología. Nosotros estamos en la parte de arquitectura y de construcción, hemos dejado de lado mucho la innovación en la tecnología, no se ha invertido mucho en ese tipo de tecnologías para tratar de acelerar procesos, para tratar de hacer las cosas tal vez más fácil, o nos quitamos o le tenemos miedo a ciertas cosas como por ejemplo la inteligencia artificial, ¿ok? Que es uno de los temas que está ahorita como muy en boca de mucha gente, la adopción de la tecnología también en industria y el impacto socioeconómico. Esos son los 4 factores principales de los cuales se basa este índice de innovación global. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque un ejemplo es el de Inglaterra, que hizo una excelente inversión en lo que es la investigación y el desarrollo, que eso se llama I+D, y logró en cuestión de 4 años llegar a ese top 10. ¿Ok? Y esto fue algo que fue una premisa. ¿Por qué? Porque la innovación es una cultura aplicada evolutiva y no una herramienta de trabajo simple. O sea, es nosotros constantemente estar trabajando en eso. Ya nosotros como arquitectos, y aquí hablo como profesional independiente, como la gran mayoría creo que tenemos, que estamos acá, ¿verdad? Que trabajamos independiente, realmente nos hemos dado cuenta que no podemos seguir haciendo más de lo mismo, ¿verdad? Y que cada vez la tajada, y no es un secreto, ¿verdad? Que cada vez la tajada para cada uno de nosotros es más pequeña. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para salir de ahí? ¿Cómo hacemos nosotros para romper ciertos esquemas? ¿Cómo nosotros hacemos para entender que nuestras propias organizaciones, y no sé si a ustedes les ha pasado, y yo fue algo de lo que he hablado con muchos colegas, es que como arquitectos nos ha tocado aprender sobre manejo de marketing y redes sociales. Aquí ahora tenemos que hablar de marketing, de ventas, de funnel de ventas, de darle seguimiento a los leads y todo ese tipo de cosas, porque si no aprendemos de eso, entonces tenemos que contratar a alguien que nos lo haga, ¿verdad? O si no, no va a ser tan competitivo como lo que hay con otros colegas en el mercado. También tenemos que saber un poco de toda la parte de finanzas, ¿verdad? Tenemos que saber un poquito de contabilidad, tenemos que entender de administración, tenemos que saber de recursos humanos, tenemos que saber manejar personal, tenemos que saber manejar clientes, tenemos que saber de contratos, tenemos que saber de cosas legales, o sea, tenemos que tener un perfil muy amplio. Pero esta experiencia de la que yo estoy hablando, la aprendemos todos en la calle. Ninguno la aprende en academia. Todo esto se aprende, digamos, en la calle. Por eso hablamos de que es una cultura aplicada evolutiva. Entonces, la innovación tiene que ser continua. Nosotros constantemente tenemos que estarnos replanteando cómo vender y cómo hacer las cosas diferentes, cómo salir con nuestros productos y servicios. O sea, no es lo mismo que yo ofreciera un servicio de anteproyectos hace 10 años a como lo ofrezco ahora. Hace poco hablaba con un colega ingeniero y llegaba y decía, le digo yo, mira, pásame, tiene una empresa constructora y le digo yo, mira, pásame el portafolio y la presentación y me dice, no, Mary, es que no tengo eso, es que lo mío siempre ha sido boca a boca. De hecho, tengo una reunión con la muchacha de marketing esta semana para que me ayude a hacer esta presentación de servicios.
Y yo digo, no puede ser que a estas alturas del partido un profesional no tenga un portafolio de servicios y una presentación. Si se mueve con el boca a boca, pues es uno más del montón, ¿ok? Pero entonces, ¿cómo nosotros tratamos de innovar y salir de ahí? ¿Cómo nosotros estratégicamente lo vemos? La mayoría de las empresas tienen planes estratégicos y a nosotros no nos enseñaron a ser estratégicos. No nos enseñaron a hacer plan estratégicos. O sea, yo no sé cuántos de ustedes toman una semana al año para planear y decir, el próximo año nos vamos a basar en estos objetivos. Mis metas van a ser estas. Vamos a vender tantos anteproyectos, vamos a buscar captar tantos proyectos en esta industria, tantos proyectos en esta industria. Tenemos dashboards de información, por ejemplo, en el CEFIA, valiosísimos sobre lo que se proyecta en metraje para el próximo año. Entonces, si nosotros hacemos un propio estudio y decimos, bueno, yo quiero captar un 0.1%, 0.5% de la parte industrial, ¿cuántos metros cuadrados significa eso? Y si yo le doy un valor por metro cuadrado, ¿cuánto significa eso mensual al mes? Pero no todas esas estrategias no nos las han ido enseñando. Entonces, la innovación es un proceso indispensable para medirnos a nosotros mismos como profesionales. Y entonces es un tema de servicio, es un tema de ideas, es un tema de persistir, es un tema de mejorar, es un tema de enfocarnos, es un tema de apasionarnos, de estar empujando las cosas, de estar constantemente buscando ese carácter innovador que nos permite a nosotros llegar al éxito. ¿Ok? O que nuestro negocio se mantenga en esa escala, digamos, estable o de éxito por mucho tiempo, porque ya ahora sabemos que los entornos son volátiles, son inciertos, son ambiguos, ¿verdad? Son caóticos incluso, y hemos pasado por todos esos periodos. Entonces, ¿qué es lo que se ve afectado siempre? Estas 4 cosas que ven por ahí abajo: la infraestructura, el dinero, los procesos y el tiempo. Y en esas 4 en las que nosotros tenemos que concentrarnos cuando pensamos en innovación. ¿Cómo innovamos en infraestructura? ¿Cómo innovamos para hacer que nuestra gestión financiera sea la más acorde al proyecto? Los procesos son los correctos, o estamos metiendo más procesos de la cuenta y no se lo estamos haciendo simple al cliente. El tiempo que estamos invirtiendo para ser más efectivos, más productivos, etcétera. Entonces, la primera que les voy a presentar es la estrategia para la generación de un modelo de negocios según el Business Canvas Model. Esto es una herramienta que se llama El Lienzo y tiene varios patrones, procesos, y vamos a hablar aquí de diseño y algunas partes, digamos, de lo que es la estrategia. Y piensen ustedes que aquí, bueno, yo me imagino que varios de ustedes ya son profesionales que tienen algunos sus propias empresas o trabajan en una empresa. Esto que ustedes ven acá son los 9 módulos que contemplan el Business Canvas Model cuando uno está iniciando una idea de negocio. Pensemos que vamos a hacer nuestra propia empresa y yo voy a empezar de cero y entonces lo primero que vamos a contestar es lo que está del lado aquí derecho, el Customer Segments, o sea, que son los segmentos de mercado. ¿Quién es mi segmento de mercado? Si nosotros hablamos de arquitectura y de productos y servicios, ¿cuáles son mis productos de valor que van aquí en el Value Propositions? ¿Cuáles son mis proposiciones de valor? ¿Cuáles son mis productos? ¿Cuáles son mis servicios? Yo tengo una herramienta tecnológica que hace recorridos virtuales, por ejemplo, y esa es una herramienta de valor porque no la tiene mucha gente. Yo tengo una herramienta, tengo un producto que tiene un nombre específico que no es el mismo del anteproyecto, pero es como el anteproyecto, pero es diferente. Entonces yo no hago el mismo anteproyecto que hace Gerardo. Yo hago el anteproyecto que hace Melissa con mi equipo y incluye esto, esto, esto y esto, y es un producto específico. Y tiene un valor que sí, puede ser el mismo del colegio, pero yo le puse otro nombre y yo lo cobro como yo tengo que cobrarlo, por un tema de valor, por tiempo, pero le puse otro nombre. Y con eso les estoy dando simplemente ideas diferentes de productos que ya una vez cuando se materializan en el servicio que nosotros tenemos que registrar ante SEFIA, nosotros podemos ajustar ese servicio. Y no es difícil hacerlo. O sea, con esto desde lo que les estoy diciendo es, yo tengo, por ejemplo, un nombre para el anteproyecto que es diferente, incluye todo lo que dice el anteproyecto, pero solo el nombre es llamativo. Solo el nombre lo hace diferente. Le pongo el valor del anteproyecto en porcentaje, porque eso es lo que me cuesta, y cuando entonces yo ya lo voy a registrar y el me dice el anteproyecto, ¿no? Ya nosotros lo hicimos. Porque esa información ya la creamos y es la misma información que tengo ahí. Por eso no se preocupe. Hasta el cliente lo ve de valor. ¿Ok? ¿Qué relación creo yo con los clientes? Y está aquí en el Customer Relationships. ¿Cuáles son los canales de comunicación que yo utilizo? Y vean que eso es importante para que va muy relacionado
con los clientes y los segmentos de clientes que tenemos. Cuando hablo de segmento de clientes es, mis clientes son el sector público, mis clientes son el sector privado, mis clientes son los que están en Guanacaste, son los que están en la playa, entonces son inversionistas extranjeros. ¿Cómo les gusta a ellos que les lleguen las ventas? ¿A dónde tengo que ir yo a buscarlos para venderles mis servicios? Todo eso va a estar plasmado en este lienzo. Por eso se llama Business Model Canvas. Aquí vamos a ver quiénes son nuestras asociaciones claves. Por ejemplo, yo, Melissa, tengo como asociaciones claves varias empresas electromecánicas, tengo empresas de aires acondicionados, tengo empresas de, no sé, plantas de tratamiento, tengo empresas que me ayudan a hacer, diferentes empresas para hacer diferentes proyectos constructivos de diferentes valores, porque tengo categorizado los proyectos por categorías. Entonces, yo tengo proyectos que si son de tal área, entonces son este segmento de proyecto. Si son de esta industria, entonces tienen esta categoría de proyectos. Y entonces eso nos permite a nosotros hasta tener y crear un portafolio de valor. Pero esto significa que nos llevaron a crear también un CRM, que ese CRM viene siendo como esos recursos especiales que nosotros necesitamos para crear nuestra propuesta de valor. ¿Ok? Porque es donde nosotros le damos visibilidad de los proyectos a los clientes, donde ya nosotros empezamos a incorporar una serie de técnicas y herramientas a través de la gestión de proyectos a nuestra gestión de negocio también. Y empezamos a pensar de una manera estratégica, no solo de cómo hacemos arquitectura, sino de cómo nosotros también vendemos nuestros productos y servicios. Por último, los dos últimos cuadrantes que ustedes ven en la parte de abajo es el costo de estructura y el ingreso y cómo manejamos los ingresos, ¿verdad? Cuando hablamos del costo de la estructura, aquí entiendan lo que nos cuesta, porque pagar mercadeo, pagar contabilidad, pagar por publicaciones, pagar por una serie de cosas, es un costo. Y oficina y servicios, etcétera. O sea, ¿cuánto nos cuesta eso? Y después, ¿cuáles son los ingresos? Por eso es que tenemos que tener metas claras, por eso es que nosotros tenemos que hacer un plan estratégico que nos lleve, y yo valoro, o sea, yo hago mi plan estratégico todos los octubre, noviembre normalmente, y seteo con el equipo en diciembre, cerramos y en enero arrancamos la propuesta. ¿Por qué? Porque en enero yo tengo que empezar con una propuesta de volar y con unos objetivos y unas ideas claves, con unas metas claras, porque si el equipo no tiene ideas claras y no tiene metas claras, no tiene objetivos claros, no sabe para dónde va. Entonces, si yo quiero que mi negocio crezca, yo tengo que hacer crecer a mi gente también. Y por eso todos tenemos que saber cuáles son esa misión y esa visión. Un Business Model Canvas desarrollado se vería como algo así. O sea, cuando hablamos de segmentos de clientes, yo puedo decir, bueno, tengo industrial, tengo turismo, tengo, no sé, extranjeros, ¿verdad? Entonces, yo sé que esos son mis segmentos de clientes. Y no sé, incluso puedo hablar de edades. Yo quiero que sean profesionales, jóvenes entre, no sé, los 30 y los 50 años. ¿Ok? Ese va a ser mi segmento, a eso me voy a dirigir, a los profesionales que tienen un salario, asalariados, que pueden sacar un préstamo y yo les voy a vender casas de madera de bajo costo. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde? En la montaña, en la montaña. Entonces, ¿cuáles son las montañas? Tengo que conocer cuáles son las montañas a las cuales se les voy a ir a vender. ¿Ok? Entonces, entender todo eso es entender empatizar con nuestro consumidor final, con nuestro cliente. Y esto es un poco también entender cuáles son esos patrones y esos modelos que nosotros traemos a la estructura o a la estrategia, digamos, de ventas. Por ejemplo, uno de los modelos es de la segregación de modelos de negocio, como lo tiene Claro, como lo tiene Tigo, como lo tiene Movistar. Y hablo de segregación de modelos de negocio porque tienen una cartera, digamos, de clientes y de proyectos y de portafolio dirigida a la parte de hogar, otro a lo que son las personas, ¿verdad? Y tenemos otro, o sea, hablamos, no sé, vamos a hablar de Scotiabank, entonces tiene un negocio dirigido hacia la parte de tarjetas y tiene otro hacia créditos y tiene otro hacia, son productos diferentes. Entonces hay una segregación de modelos de negocios, nosotros también lo tenemos. Nosotros tenemos diseño, tenemos construcción, tenemos mantenimiento, tenemos remodelaciones, es desagregar el modelo de negocio y para cada uno de ellos hay metas distintas. Yo no puedo medir, o sea, no puedo medir diseño a como mido construcción. Yo no gano lo mismo en diseño de lo que gano en construcción. Entonces la estrategia incluso es distinta. Otro de los patrones es el de larga cola, como lo hace, por ejemplo,
organizaciones como Netflix, como eBay, como YouTube, que tienen productos. Aquí la teoría es que vender menos de más. O sea, es una amplia gama de productos, pero uno. ¿Ok? Es como decir, yo me voy a especializar en viviendas de interés social, pero entonces tengo 10 modelos de viviendas de interés social, pero solo hago interés social. Porque si yo, a mí de qué me sirve tener un portafolio de servicios y de productos donde son 15 los servicios, les voy a contar, y errores que me pasaron a mí en el pasado. Yo me he reunido con empresas grandísimas donde yo le digo, esto es mi portafolio de servicios y esto es mi portafolio de productos y esto es lo que yo puedo hacer y esto taca taca y yo hago esto y yo hago lo otro y yo hago aquí, yo hago allá. Y la gente me dice, no, pero es que yo quiero saber en qué se especializa su empresa. O sea, su empresa se especializa en construcción o se especializa en diseño. Y cuando yo le digo, no, hacen diseño, hacen construcción, hacen mantenimiento. Sí, pero cuál es la que más hacen? ¿A dónde es que tienen más gente? Porque ahí es donde nos van a ver como expertos. Entonces, vender menos siempre va a ser más. Entonces, por eso hay que ser muy estratégicos en la manera en la que nosotros mostramos nuestros productos y servicios. Y eso es parte de lo que venimos a traer por acá. Meli, Sí, dime, Tati. buenas noches, ¿cómo están todos? Ahí me disculpan la tardanza, pero mucho congestionamiento. Meli, muchísimas gracias, buenas noches. Tenemos una consulta ya en el chat. Consultan, hola, un cordial saludo. ¿Existen plantillas en la web de Business Model Canvas? Sí, claro, yo ahorita se las puedo compartir aquí en el chat y si no, también se las comparto en el chat general de WhatsApp. De hecho, ustedes si tienen Canvas o si tienen, en internet se van a encontrar un montón que pueden bajar. Yo les puedo pasar una presentación también sobre una guía del Business Model Canvas y hay un libro que se llama Diseñando una propuesta de valor que es de Alexander y es un libro que para mí es la Biblia de innovación. Él tiene dos libros, uno se llama La generación de modelos de negocio y el otro es Diseñando una propuesta de valor. En ambos libros explica cómo funciona este Business Model Canvas y el libro es riquísimo de leer porque aparte tiene una gráfica espectacular. Entonces, yo se los voy a compartir en el chat, Tati, si les parece, porque les va a ayudar muchísimo a entender cómo es que funciona, porque cuando yo hice esto con mi equipo en la oficina, en la pandemia, hizo la gran diferencia. Y eso es lo que les quiero, digamos, como contar al final de qué fue el proceso que pasamos para llegar a los productos que ofrecemos hoy en día y por qué logramos salir a flote y salimos y tenemos un servicio diferenciado, ¿verdad? Y aquí es donde yo le digo a los colegas, no nos veamos como competencia, veámonos como aliados, porque puede ser, Tati, que por ejemplo yo ahorita, no sé, llegó un cliente a la oficina y me dice, Meli, mira, ocupamos hacer una bodega industrial en Guanacaste y resulta que yo tengo 10 proyectos y estoy full. Y yo no le voy a decir al cliente, no, mira, no puedo, es que ahorita ya, como me dijo, ¿saben que me dijo un colega hace, no sé, como 6 meses que lo llamé para que me ofertara un proyecto? Porque yo no podía ofertarlo. Y me dijo, no, es que yo ya tengo todos los proyectos de este año, entonces te voy a quedar mal. Y yo dije, qué dicha que ya le sobran los proyectos, ¿verdad? Qué bendición. O Pues sea, Meli, y ese perfil ya, gracias a Dios, a muchos en Proyectar les ha servido, porque hemos conocido muchas alianzas entre los colegas y claro, buenísimo. Y tomo tu palabra del libro, te lo agradecería montones. Y además recuerda que en la página de Proyectar tenemos una biblioteca, entonces sería genial subirlo si se puede, para que lo tengamos ahí para el conocimiento de todos. ahorita yo se los paso, terminando la charla, les paso los libros para que los Pura tengan vida, por ahí. ¿Hay alguna otra pregunta, Taos, o continúo? no hay No, más. listo, ok. Dentro de lo que sigue, ya ustedes tienen el Business Model Canvas, ya se sentaron a hacer su planeación estrategia, ya están definiendo quién es su segmento y ciertas cosas, ¿verdad? Cuál es su propuesta de valor, o sea, dónde está esa propuesta de valor. Y cuando decimos la propuesta de valor, no es lo mismo de siempre, no es lo que conocemos, es con lo que nosotros ya investigamos. O sea, ya para llenar el Business Model Canvas significa que ya ustedes investigaron otros países, qué productos ofrecen en, no sé, en Argentina, en Brasil, que era uno de los más innovadores en Latinoamérica, en México, cómo cobran esos proyectos, ¿verdad? ¿Cuáles son las industrias a las que van? O sea, todo eso tenemos que preguntarnos porque hasta la forma de pago es diferenciada. Y eso puede ser una propuesta de valor para nuestro cliente final, el cómo nos pagan. Por ejemplo, ¿cómo hace Spotify? Spotify dice, es gratis hasta aquí, ¿verdad? Pero entonces usted no quiere que le salgan anuncios, si usted quiere pasar las canciones, entonces pague mensual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo?
Y aquí hay un juego también muy interesante para transferir cierta información. ¿Cómo hago yo que mi negocio sea exitoso? Y una de las estrategias es, y ahorita pongo esta parte del entorno, pero aquí les estoy hablando de algo que pueden ir ustedes anotando por ahí, es falsear nuestro negocio. ¿Cómo no es exitoso una empresa de arquitectura o de construcción? Cuando los presupuestos se pasen, cuando la atención al cliente no sea buena. Yo he hecho, ¿saben qué he hecho, chicos? He investigado a montones de empresas donde yo las llamo para cotizarles un servicio, para ver cuánto cobran por ese servicio, y yo llego y llamo y no me contestan el teléfono. Les mando un correo y no me responden. O sea, cero servicio al cliente. Entonces yo ya sé cuáles empresas tienen cero servicio al cliente. Número uno. Número dos, ustedes saben a qué iba yo a la Expo Casa y no le cuenten a la gente. Ahora cuando me vean en Expo Casa van a pensar de que yo ando en esas, pero hace muchos años atrás yo iba a medir en Expo Casa lo que estaban haciendo las empresas y lo que yo llegaba a decir era que estaba comprometida y me iba a casar. Entonces que ocupaba saber cómo eran las casas que estaban vendiendo, cuáles era el precio de las casas, cuáles estaban disponibles. ¿Y saben qué información me daba a mí? Las distribuciones que se estaban haciendo a nivel residencial, el costo por metro cuadrado en venta, cuáles eran las empresas que más condominios tenían, en qué localizaciones se estaba construyendo más. ¿Me explico la información que es importante? ¿Cómo yo la obtengo? Es problema mío. El tema es que estoy investigando, porque si yo quiero hacer desarrollo de vivienda de lujo o de viviendas, no sé, en altura, entonces tengo que ir a ver a dónde es que más se está construyendo eso, a dónde está de moda ahorita, a dónde está la gente queriendo irse a vivir, si estamos hablando de residencial, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a entender nosotros un poco cuál es ese entorno del modelo de negocio que nosotros queremos plantear o que queremos revisar. Aquí lo que nosotros tenemos que ver son algunas cuestiones con respecto a los factores de diseño y ciertas restricciones, pero tenemos que investigar sobre las tendencias claves. Y con esto les dejo algo súper importante. Ustedes se han puesto a investigar cuáles son las tendencias de la arquitectura para el 2040, para el 2050. ¿Qué se ve de la arquitectura? Yo no me toca esperar al 2040 para saber qué va a pasar en el 2040. O sea, mejor lo veo desde ya y empiezo a aprender desde ya. O sea, fijo robótica, fijo tecnología, fijo realidad virtual y un montón de cosas a las cuales, si yo no me adapto a ese mercado, si yo no innovo o no tengo esa parte, esa globalidad en mi negocio, entonces muy probablemente se me caiga el negocio. ¿Qué fue lo que le pasó, por ejemplo, a muchos profesionales que solo dibujaban? Por ejemplo, en aquel entonces se dibujaba solo a mano y se hacían renders a mano y si usted tenía la habilidad de graficar, excelente. Pero cuando salieron los renders, ¿usted se acuerda qué pasó con los profesionales que no innovaron y no quisieron aprender de los renders? Íbamos tan rápido a nivel de tecnología que ya ahora, yo me acuerdo que antes se medía quién hacía render buenos y quién hacía render malos. Ahora todos los renders son buenos. Entonces ya no es que Tati se vende mejor porque hace mejores renders que los míos. Ahora las dos hacemos renders buenísimos. Pero resulta que Tati hace videos y hace recorridos virtuales. Ah, bueno, y Melissa va a tener que aprender a hacer videos y recorridos virtuales también, porque si no se me cayó la oficina. Ah, pero resulta que es que ahora Tati se graduó en BIM y hace modelos BIM. O entonces yo aprendo a hacer BIM o hago una alianza con Tati porque yo no tengo tiempo para aprender BIM. Entonces, Tati, vos haces todos los proyectos BIM de mi empresa y le metes un porcentaje y hacemos un negocio las dos. Entonces, ese tipo de estrategias forman parte de esas tendencias, de entender cuáles son las tendencias claves, de entender cuáles son las fuerzas de la industria, hacia dónde se está moviendo el negocio, y la información nos lo da. Lo que pasa es que nosotros somos bien vagos y no la vemos, y me van a disculpar, pero esa es la real verdad, pero es que no investigamos. Yo cuando me di cuenta que nosotros teníamos un dashboard de información en el CEFIA, yo dije, ¿por qué yo no lo había visto? Porque obviamente CEFIA no nos informa sobre ciertas cosas, y eso ya lo sabemos, no es secreto oculto. Pero entonces, o lo informaron en algún momento y uno no lo vio, porque ya el infoboletín se va al spam. O sea, entonces, yo creo que hay muchas veces que no investigamos esto, cuáles son las fuerzas de mercado, cuáles son las fuerzas macroeconómicas, cuáles son las fuerzas de la industria, hacia dónde se están moviendo. Y adicional a esto, nosotros tenemos que ver, evaluar esos modelos de negocio con un FODA, donde vemos nuestras fuerzas, nuestras oportunidades,
nuestras debilidades, nuestras amenazas, tanto al interno como al externo de la organización, y las ponemos a hablar, las ponemos a negociar. ¿Qué oportunidades tengo yo? ¿Saben cuándo me di cuenta yo que tenía oportunidades que no había evaluado? Cuando se cayó la pandemia. E hicimos ese proceso de design thinking y me di cuenta que yo no había exportado servicios. Y yo dije, ¿por qué Melissa no ha exportado servicios? O sea, si lo hacen otros profesionales, arquitectos, colegas que yo conozco, que hacen proyectos en Nicaragua, que hacen proyectos en Panamá, que hacen proyectos en México, ¿qué tienen ellos que no tiene Melissa? ¿Y saben qué me di cuenta? De simplemente las ganas de hacerlo. Yo no me había dado cuenta que podía hacerlo. Y hay que hacer que las cosas sucedan. Pero para hacer que las cosas sucedan, entonces tenemos que tener ese plan. Tenemos que organizarnos y tener una perspectiva de negocios donde combinemos la realidad con la innovación para una propuesta de valor. ¿Ok? Ese Meli, proceso, sí, antes de que pases al 5, están claro. consultando en el chat si puedes compartir el link del dashboard que mencionas sobre bases de datos de construcción. Me imagino también que es el que mencionas del colegio. Y otra consulta, ¿cuánto se dura llenando el Business Canvas? El business canvas deberían de durar una tarde. Es muy sencillo, pero sí hay que investigar, o sea, puede ser un día, puede ser un fin de semana, o sea, va a depender mucho. Yo lo he hecho en talleres especializados en 3 horas, con varias gente, en diferentes industrias. De hecho, ahorita voy a empezar una consultoría con el AIA, donde vamos a hacer innovación en el AIA en productos y en servicios. Entonces, vamos a ir con problemas muy específicos del AIA, ¿ok? Y no necesariamente afecta el tema de la industria nuestra, va a ser un tema muy probablemente de servicio al cliente, de operaciones, o sea, de mejora y ciertas cosas. Pero entonces, esta información y la manera en la que nosotros llenamos el lienzo, hay que hacer una investigación, es sentarse con un ratico con la computadora, investigar cuáles son los segmentos de mercado en la industria de la arquitectura y la construcción para que ustedes definan a quién le estoy vendiendo yo, hacia quién estoy dirigiendo yo mis productos y servicios. Eso es lo primero. Después tenemos que también ver cuáles son mis propuestas, con qué yo estoy siendo diferente. O sea, si tenemos, ¿por qué? Se los voy a poner así, que esas son parte de las cosas que he ido aprendiendo en la parte de innovación y me lo enseñó mucho trabajar en Dos Pinos. Trabajé en una consultoría año y medio en Dos Pinos, en el departamento de innovación, y lo que me tocaba era hacer investigaciones sobre qué es lo que le gusta al consumidor, en qué se fija el consumidor final. O sea, cuando nosotros agarramos un helado de Dos Pinos y lo vemos y decimos, ah, mira, tiene tantas calorías, tiene leche, sí, no es de lactosado, no tiene esto, no tiene lo otro. Ese desmenuzar va de la mano de tendencias de consumidor, de que ahora la gente hace más deporte, se cuida más, le gusta lo gluten free, le gusta todo lo que es libre de lactosa, y son los gustos de la gente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir a buscar. ¿Qué es lo que le gusta a nuestro consumidor final? ¿Qué es lo que le gusta a nuestro cliente? ¿Qué es lo que anda buscando nuestro cliente con los servicios de arquitectura y construcción? ¿Qué es lo que buscan? Y cuando digo construcción, ahí es donde yo decía, yo antes tenía una mentalidad que yo decía, no, yo construyo los proyectos que me llegan a mí a la oficina, hasta que yo llegué a ofrecerle mis servicios de construcción a otras empresas constructoras, entonces ahora construyo para otras empresas constructoras, que tienen tal vez más fuerza. Pero como que les decía ahora, ¿qué me hacía falta? De creérmela y tener ganas de hacerlo, porque hay que hacer que esas cosas sucedan. Esa innovación en estos modelos de negocios y en mi diseño significa, y los retos más importantes aquí es encontrar el modelo de negocio adecuado, comprobar el modelo de antes versus el del mundo real, ¿verdad? Y con esto pues, les doy otro ejemplo. ¿Por qué nosotros cuando compramos un café en la cafetería de Doña Lola, no le tomamos una foto y la subimos en el Instagram, como cuando vamos a Starbucks, nos compramos un té chai o un café, y entonces porque ahí dice Meli y una carita feliz, entonces yo le tomo una foto al vaso y la subo a Instagram? Yo quiero que todos mis clientes hagan eso con mis proyectos. ¿Cómo transfiero esa experiencia? Y eso es experiencia. Porque nosotros en la zona de Doña Lola llegamos a un café y nos damos café. ¿Listo? En cambio, en Starbucks, ¿qué pasa? En Starbucks ya, hola, pasen adelante, buenas, ¿en qué le puedo servir? Sí, ¿qué desea? Un café, ¿de qué tamaño? Grande, ¿qué tipo de leche? Ok, ¿su nombre?
y va en el vasito, y cuando ya usted termina, ya pasó por el proceso productivo, terminó el vasito, Melissa, aquí está su café, que lo disfrute. ¿Me entienden? Es entender desde todos los puntos de contacto con mi cliente, a dónde está la propuesta de valor, en cómo lo atiendo desde que llega, cómo lo convenzo, cómo hago trato con él, cómo cierro el contrato, cómo ejecuto, cómo lo informo en el proceso, pero no es lo que a Melissa le gusta, es lo que a mi cliente le gusta. No es como yo le voy a informar, es como a él le gustaría que yo le informara. Y ahí es donde está la gran indiferencia en el servicio. En Mary, adaptar, te puedo dime, interrumpir un segundo? por favor. Ok, gracias. Es que estás hablando de un tema que a mí en lo particular me llama mucho la atención. Es que a veces, digamos, y no hay que ser un genio para entender, digamos, con respecto a un cliente, que digamos, con solo dar la milla extra, a veces marca la diferencia. Con solo dar la milla extra. Eh, digamos, particularmente, a mí me ha tocado también pensar en qué tengo que hacer yo para marcar la diferencia. Y es sobre todo también generar un hábito. O sea, todo esto genera un hábito que uno tiene que crearlo, un hábito de servicio, un hábito de proyección, de crecimiento de uno como profesional. No necesariamente uno tiene que llevar cursos demasiado especializados para entender que para ganarse un cliente, primero que son dos, bueno, varios aspectos. Uno es tener una muy buena comunicación con el cliente, que eso le permite a uno por lo menos tener una cercanía más con ellos y poder, digamos, abrir las fronteras. Eh, Dos, entender que no hay mejor eh, persona que lo promociona a uno que un cliente satisfecho. Entonces, siempre hay que tratar de ver que el potencial que existe en ese cliente no es solamente para quedarle bien a él, sino la posibilidad que existe en que él mismo nos recomiende con otras personas y nuestros negocios se hagan, porque muchos de los que estamos acá hemos pasado por el proceso de que a veces le hacemos un buen trabajo a una persona y de repente el primo o el familiar o el amigo de Estados Unidos, el amigo de Europa o los que vienen quieren hacer algo y la referencia ya esa referencia de boca a boca es un pacto casi que de aprobación, porque ya vas más que recomendado. Eh, pero sí me llama mucho la atención, Melissa, es el tema de que hay muchas personas que ni tan siquiera lo hacen por pasión, su trabajo, entonces nunca van a generar un adicional. Es como el típico persona que trabaja de un horario de 8 a 5 y a las 5 en punto agarra su maletín y se va, ¿verdad? Sí. Usualmente hay muchas personas que agarran y se quedan hasta las 5:15, 5:20 porque tienen que hacer un poco más para poder avanzar o terminar lo que tienen que hacer. Entonces, yo siempre he dicho que parte de la innovación, aparte que es un pensamiento más progresista, más allá, también parte de la innovación de uno es mejorarse uno mismo. O sea, primero que todo, hacer un FODA de qué es lo que yo no estoy haciendo bien para mejorar. Y una vez que uno ha mejorado, uno puede seguir, ahora sí, instruyéndose con personas que realmente tengan un estudio de ese tipo y uno puede crecer, ¿verdad? Pero si uno no, primero no piensa en que uno mismo tiene que hacerse un autoanálisis de qué es lo que uno está fallando, uno podría llevar toda la teoría que quiera, pero si uno sigue siendo el mismo. Pero creo que el primer paso, y me vas a corregir, creo que el primer paso es entenderse uno mismo y ver en qué uno está fallando para poder después crecer, dar ese paso de crecimiento. Gracias, Melissa. Incluso no es, Jera, en qué es lo que uno está fallando. Te lo digo desde ya, te lo aclaro. Es que es lo que no estoy viendo. Porque no es lo que estoy fallando, es lo que no me he dado cuenta, es lo que yo no soy consciente. Y ahí es donde uno empieza a valorar la propuesta de valor o en qué soy bueno también, porque eso es súper importante. O sea, yo no voy a decir, ay, me quiero poner una empresa de zapatos, si yo de zapatos no sé nada.
Porque entonces, no es que no vaya a tener éxito en una empresa de zapatos, no, es que me va a llevar más tiempo entender el mercado o ese negocio. Pero si yo tengo experiencia y soy buena haciendo diseño de casas, pues solo hago casas y me especialicé en casas. ¿Para qué me voy a poner a inventar, hacer? No sé, otra cosa si no, si todo mi mercado está dirigido ahí, mi esfuerzo está dirigido ahí. ¿Qué hace McDonald's? Vende hamburguesas, nada más. Ustedes no ven a McDonald's vendiendo hot dogs y tacos y pizza y en el momento en el que meten más productos y más servicios, significa que tiene que tener más equipo, más gente especializada en los otros productos que estamos haciendo, porque no, si nosotros nos enfocamos en algo que es real y que nosotros sabemos y podemos hacer, lo que buscamos es innovar y cómo lo hacen en otros lados. En otros lados, fijo, lo están haciendo mejor. Ya inventaron el agua tibia en otro lado. Aquí no, aquí todavía la tenemos fría. Entonces, traigámonos esa agua tibia para acá. En tecnología, en otras cosas, no tenerle miedo a ciertas industrias. Ahorita les voy a contar, digamos, como varios ejemplos de eso. La otra parte del proceso son los factores específicos de las organizaciones que ya son consolidadas, y con esto hablo de generar el mercado para nuevos modelos. Cuando yo defino mi modelo de negocio y digo que yo voy a hacer las cosas de una manera y entiendo el proceso que les decía ahora de los puntos de contacto del cliente en la preventa, en el durante y en la postventa. ¿Por qué? Porque en la preventa yo es como capto a mi cliente y tiene que haber una estrategia para eso. En el durante es como yo lo trato en todo ese proceso de ejecución de proyecto. Y en el postventa es cómo yo fidelizo y hago leal a mi cliente para que mi cliente llegue a ese boca a boca que hablaba ahora Jera, por ejemplo. Y cómo creo una frecuencia y que el cliente no me llame solo una vez cada 10 años cuando quiera hacer un proyecto, sino cada vez que tenga algo, vea en mí alguien que pueda ayudarle a resolver sus problemas, ¿ok? O a desarrollar sus productos, o que a la tía, o el amigo, o el primo, o quien sea. Entonces, eso es como fidelizamos, pero entonces tenemos que tener estrategias claras y saber cómo lo hacen en otros lados. Coordinar los modelos antiguos y nuevos, va a haber una mezcla, siempre vamos a tener que trabajar con modelos diferentes y adaptarnos, porque eso es importante. Gestionar los intereses de todas las personas, o sea, son diferentes, son clientes distintos, ahí los flexibles y los adaptativos tenemos que ser nosotros, no el cliente. Hay cosas que nosotros sí o sí le tenemos que exigir al cliente, pero hay otras en las que nosotros podemos ser más adaptativos y más flexibles. No es decirle, no, es que yo diseño así y se acabó, ¿no? Y muy probablemente el cliente llegue con todas sus ideas y sus carpetas de Pinterest, diciéndole a uno, esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Y no es lo que Melissa quiere, es lo que el cliente quiere, porque por eso me está contratando, ¿verdad? Entonces, es cómo hago yo y personalizo ese tipo de cosas. Y ahí está la parte proactiva y exploratoria. Ahora, ¿cómo llevamos y ese reto o esos productos que nosotros nos queremos ofrecer o esa propuesta de valor a soluciones ya creativas? Y aquí es donde viene la parte del design thinking. Google tiene como una estrategia, una certificación que se llama Design Sprint. Design Sprint, el sprint viene de una metodología de proyectos ágiles, entiéndase como ágil, no que sea rápido, sino entiéndase como ágil, que es que el equipo reacciona y se adapta rápido al cambio. Eso es agilidad en metodología de proyectos, ¿ok? Entonces tenemos las metodologías predictivas y tenemos las metodologías ágiles. Las predictivas son las de cascada, que nosotros conocemos como iniciación, planeación, ejecución, control y cierre, y tenemos las ágiles, que en las ágiles es, yo no tengo definido el alcance todavía, yo no sé todo lo que abarca su proyecto, no tengo visualización de un montón de cosas, pero lo que sí sé es lo que cuesta mi hora profesional. Entonces, Design Sprint aplica las 5 etapas del Design Thinking y las mete en periodos de tiempo. Y Google valía ideas de negocio en 5 días. ¿Ok? Hacen un día para empatizar, un día para definir, un día para idear, otro día para prototipar y otro día para testear o probar. Y utilizan una mezcla de ideas que es el Design Thinking, el UX, que el UX es el User Experience, o sea, el diseño, esa experiencia de nuestro cliente, de cómo hago, qué va a pasar a mi cliente, cómo lo recibo yo, le doy un correo de bienvenida, gracias por formar parte de la familia de Arquitect de Estudio, así se llama mi empresa, y lo invito a ser parte de la familia y le mando un kit de bienvenida porque yo investigué a mi cliente y yo vi que a mi cliente le gusta
no sé, Led Zeppelin, entonces le mando a hacer unos cupcakes con unos cositos de Led Zeppelin y se los mandé a la oficina. Y le digo, bienvenido a la familia de Arquitect Studio, para nosotros va a ser un placer tenerlo en este proyecto. Pero yo estoy haciendo personal la experiencia de mi cliente. Y eso está en la parte de UX Design. ¿Saben de dónde viene esa metodología? De la industria de tecnología. De ahí es donde viene. Entonces, nosotros, Lean Startup también, o sea, vienen y allá y todos vienen de tecnología. Pero todas esas experiencias nosotros las traemos acá y los sprints tienen que ser como, quiere decir que son como periodos de tiempo donde nosotros entregamos. ¿Ok? El sprint viene de Scrum, de una metodología ágil. Entonces, ¿qué hace Google? Google hace un día para empatizar, un día para definir, un día para idear, un día para prototipar y otro día para probar. Ustedes quieren tratar de innovar en su negocio, hagan esto. Un día para entender quién es su cliente, investiguenlo, qué hace. Y eso no quiere decir que con cada cliente hagan esto. No, es para, yo voy a definir mi segmento de mercado y quiero definir mi segmento de mercado en mi empresa. Entonces primero voy a empatizar quién es. Lo que decía Jera ahora, definámoslo. No es cualquiera. No es lo mismo entrarle al sector público que entrarle al sector privado. No es lo mismo entrarle a una familia que entrarle a una empresa. Entonces, ¿quiénes son? Y ahí es donde nosotros buscamos empatizar. Una vez que nosotros empatizamos, buscamos definir. ¿Qué es lo que buscamos definir? ¿A dónde está la propuesta de valor? ¿Qué es lo que nosotros venimos a solucionarle a los clientes? ¿Qué es lo que nosotros venimos a darles a ellos de valor diferenciado? ¿Cuáles son los problemas que ellos tienen? Nosotros aquí lo que definimos es el problema, y una buena definición de problemas trae ya la mitad de la solución. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de un cliente? Ay, es que no viera, yo estuve con un arquitecto terrible. Vieran, se perdía, no me atendía, nos dejó guindados como por 2 meses sin recibir nosotros nada, o me dejó la construcción tirada. Vieras qué gente más irresponsable. Todos, yo creo que hemos escuchado eso en algún momento. Entonces, si nosotros sabemos que esos son los problemas del cliente, entonces de primera entrada ya nosotros tenemos que ir con una propuesta donde nosotros le decimos, bueno, nosotros aquí manejamos estas cosas de esta manera. Idear significa ir a investigar. Investigar qué está haciendo la competencia. Ustedes se han metido a ver cuáles son las empresas en Costa Rica de arquitectura y de construcción para ver cuáles son sus redes, qué postean. Si postean carruseles, si postean videos, si postean, qué ponen. ¿Cuáles son los que tienen más likes? ¿Cuáles son los que tienen menos likes? Hemos hecho esa tarea. Y es importante ir a ver qué están haciendo los demás. No para copiarlos, sino para saber qué es lo que la gente prefiere, qué es lo que a la gente le gusta. Y poder nosotros mover nuestro mercadeo de una manera que sea más eficiente, acorde a lo que el segmento de mercado similar al nuestro está pidiendo. Luego de aquí nosotros prototipamos. ¿Y qué prototipamos? ¿Cómo lo vamos a vender? En una presentación, en un video, en una estrategia. Hace poco contraté a una persona en Estados Unidos yo tengo otra empresa que se llama B-Consulting y es Business Innovation Consulting. Esta empresa con lo que yo hago acá son consultorías de proyectos en otro tipo de industrias y contrato a una persona en Estados Unidos y me dice, yo le hice una pregunta por WhatsApp, ¿ok? Y le dije, mira, lo que vos me estás ofreciendo en tus paquetes, entonces trae esto. Y me respondió con un link que me mandaba a una respuesta completa donde él me comparte pantalla. Es un video de él mismo explicándome, dándome respuesta de una aplicación que se llamaba Loop. Y yo le podía dejar las preguntas registradas en Loop y él me iba a contestar con otro video donde él me mostraba cómo la plataforma de él funcionaba para lo que yo estaba buscando. No me contestó con un audio. ¿Me entienden? Entonces, ya solo ese video me puso a mí a pensar, ¿cómo le explico yo a mis clientes mis servicios? De una manera innovadora. Meli, Sí, dime. permiso. Y ahí recibo una idea muy importante, lo que es cautivar, porque él te cautivó con la respuesta. Y si Claro, nosotros logramos cautivar a nuestros clientes, siempre las respuestas van a ser positivas, siempre el avance va a ser positivo y siempre va a abrir puertas para más proyectos. Entonces, el claro, claro. cautivar es súper importante. Te lo pongo así, ¿qué preferís? ¿Un audio de 8 minutos o un video de 8 minutos explicativo con una plataforma donde te muestran cómo
¿Qué te van a entregar? Ve, estos son los productos que nosotros tenemos, aquí nosotros hacemos esto, estos son los entregables, aquí hacemos esto, aquí hacemos lo otro, y entonces en un plazo de tanto tiempo nosotros tenemos esto desarrollado en un video de 8 minutos. O sea, para mí eso fue mejor que escuchar un audio por 8 minutos, o sea, lo hubiera puesto por 2 y entiendo la mitad, porque es demasiado largo, nadie escucha un audio de 8 minutos. Entonces, es buscar eso, y de hecho en innovación nos pone mucho a jugar una estrategia que se llama el del roleplay. Vamos, ¿cómo hacemos nosotros? Y era el tema de transferir experiencias. Y ahora con lo que les explicaba de Starbucks, les explicaba cómo nosotros recibimos de inicio a fin un cliente, ¿verdad? Para generarle esa experiencia. Hay una de las tendencias de mercado, de consumidor, que es buscar que nuestros productos y servicios sean instagramiables. Y eso significa cómo hacemos nosotros que nuestros clientes se quieran tomar una foto con nuestros productos y lo posteen, para que puedan transferir nuestros servicios, para que puedan etiquetarnos a nosotros. ¿Cómo nosotros hacemos que los influencers nos busquen a nosotros? ¿Ustedes se han puesto a ver un influencer que busque una empresa de arquitectura y la promueva? ¿Verdad que no? O sea, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para captar ese tipo de estrategia? Los influencers es una tendencia de consumidor, pero no la hemos traído a nuestra industria. Y ahí es donde decía Gerard ahora de que tenía que empezar por uno, sí, yo me di cuenta que yo tenía que ser marca personal. Entonces las redes de Melissa Hernández son marca personal, dejaron de ser redes sociales de Melissa y el perrito y la tacita café, y o sea, sí, yo pongo un reguero de tonteras, pero en mi feed principal de Melissa es un perfil profesional sobre el estilo de vida que yo llevo, que el estilo profesional que yo promuevo, de mis creencias, de mis valores, porque eso es lo que hace que la gente se identifique con uno. Y lo primero que el cliente va a hacer es buscar quién es uno para ver si es una persona con la que yo puedo trabajar, si es una persona con la que ya quiero hacer negocio. ¿Ok? Entonces, en el prototipar está en hacer todas estas ideas y mostrarlas de manera distinta. Y probar significa llevárselas a la gente. ¿A quiénes? Yo se la voy a decir, Gera, mira, estoy haciendo esta aplicación, ¿qué te parece? Todavía no le contesta a nadie, estoy viendo aquí a ver cómo funciona, ¿qué te parece? Y la voy a ir a probar con 10 personas, con 15 personas, con 20 personas, traigámonos el feedback antes de sacar nosotros algo. Les voy a contar otra historia que me pasó con un cliente en Estados Unidos. Exportando nosotros servicios ahora, después de la pandemia, entramos a trabajar a Estados Unidos y nosotros hacíamos desde acá de Costa Rica todo lo que es la parte de diseño, y el mercado allá no se cae, y acá versus lo que pasa en Estados Unidos y lo que nosotros hacemos acá, es mucho más barato de lo que ellos pagan allá por ese servicio, ¿verdad? Entonces logramos encontrar un portillo bastante importante, para lo cual también nosotros tenemos a Procomer y tenemos también a la Cámara de Comercio y tenemos otros ministerios que realmente nosotros no profundizamos mucho y tal vez no buscamos. Pero la exportación de servicios va sin IVA incluso. Entonces es beneficioso para ambas partes, ¿verdad? En temas de exportación. Entonces nosotros empezamos a exportar con él y él es un judío israelí que no le tiene miedo a la tecnología y que resulta que se hace una aplicación que trae inteligencia artificial en diseño, porque él lo que busca es diseñarle rápido a su cliente. ¿Qué quiere diseñarle rápido a su cliente? Cocinas, baños, cuartos, todo lo que es interiorismo. Y todo el mobiliario que aparece en los renders, entonces si es una aplicación donde yo pongo las paredes, y cada vez que yo pongo un sofá o pongo un porcelanato o pongo una lámpara, esa lámpara tiene un costo y es de un lugar. Y si al cliente le gusta, de una vez la puede seleccionar y la pone en un carrito de compra. Se adivine qué se gana él. Una comisión por compra de todas las mueblerías y todas las empresas que tiene ligadas ahí. Y es una aplicación. Y ya la hizo. Y ya la promueve en Estados Unidos. Y lo hace con inteligencia artificial. Porque él dice, yo no necesito y yo no quiero durar 2 semanas en el diseño de mi cocina. Yo quiero que el cliente haga el diseño de su cocina en un día. Y el día siguiente tenga la cotización. Meli, Con todo el diseño. ahí es donde entro a algo y no sé si generaré discordia o no, pero es algo que le quiero traer a cotación. A veces yo me pongo a preguntar si la inteligencia artificial, qué tan sana será para nosotros como arquitectos, porque se pierde esa esencia
del diseño espacial. O sea, a veces nada más entregamos como un servicio, cómo se ve la cara, el rostro, pero no sabemos cómo está el corazón, la mente y el alma, ¿verdad? Entonces, para mí el diseño espacial es súper importante, es parte de la esencia de nosotros como arquitectos, pero qué increíble cómo tratar de convivir con la inteligencia artificial para salir adelante y poder vender nuestros proyectos, pero cómo dejar esa esencia además para cautivar que sea efectivo nuestros proyectos. Eso es lo más importante ahorita. Bella, justamente lo estás diciendo, y es que nosotros le tenemos miedo a la inteligencia artificial, porque se pierde ese factor humano que lo estás diciendo, se pierde tal vez un factor de mano en toma de decisiones, pero tenemos que entender entonces en dónde sí aplica la inteligencia artificial y en dónde yo hago que la experiencia de usuario tenga ese factor humano. Vamos a ver, ¿y a qué voy con esto? Yo puedo tirar el diseño, como les decía ahorita, el diseño de la cocina o el diseño del baño rápido con la inteligencia artificial y le puedo dar 10 opciones al cliente en cuestión de 1 hora. Y yo estoy respondiendo rápido a mi cliente. La omnicanalidad, que significa las diferentes canales para nosotros poder vender un servicio, poder hacer las cosas, y la rapidez en un servicio es esencial para el cliente. ¿Por qué? Porque si Tati dura 2 semanas haciendo el render de la cocina y yo le tiro 10 opciones en 1 hora, ¿qué prefiere el cliente? El cliente no sabe diseños de cocinas. Pero ¿dónde está el factor humano? En que ya una vez él escoja cuál es el que le gusta, yo tengo una idea clara y le digo, ok, esto es un preliminar, le digo al cliente. No es el definitivo, Tati. No es el definitivo, es un preliminar. Entonces yo ya tengo una idea clara de más o menos qué le gusta. Pero ya llevarlo, escoger ahora sí los materiales finales y llevarlo al lugar y que escojan el porcelanato y que escoja esto con las recomendaciones de uno, con ellos ahí, esa es la experiencia y el factor humano. Pero cómo yo llegué a ese resultado rápido es lo que el cliente valora más, porque yo siempre se lo he dicho, se los decía mucho a los alumnos en la universidad. Mientras usted duraba 3 semanas haciendo un proyecto, porque yo duro 3 semanas y ese es mi proceso, porque nosotros los arquitectos muchas veces nos la creemos así. Yo duro eso, porque eso es lo que yo tardo conceptualizando y haciendo, e investigando, y resulta que Jera lo hace más rápido y lo presenta más rápido. O sea, acuérdense que el cliente no sabe lo que está recibiendo. No sabe, el cliente no es experto. Entonces, lo que tenemos que pensar es cuál es la propuesta de valor del cliente, qué es lo que al cliente le importa. ¿Le importa que sea rápido o le importa que es Gerardo? Es que si es que es porque es Gerardo, porque Gerardo es una eminencia en arquitectura y yo estoy contratando a Gerardo por lo que sabe, entonces Gerardo lo hace en 3 semanas si quiere, porque el cliente le está pagando por eso, porque Gerardo es reconocidísimo. Pero si yo estoy trabajando, o sea, ¿cuántos proyectos de esos salen? Es que ese es el punto. Entonces, yo lo que necesito saber es qué es lo que mi cliente ve de valor. Que el servicio sea rápido, que tenga una buena experiencia, que el servicio sea bueno, que sea de calidad, que sea competitivo, que tenga orden, que tenga trazabilidad, que yo pueda saber lo que está pasando. O sea, pónganse ustedes en los zapatos del cliente, por eso se llama empatizar. Ustedes van a sacar un préstamo a 30 años para construir una casa, por ponerles un ejemplo. ¿De qué es lo que ustedes esperarían del profesional que están contratando? Empaticemos, pongámonos en esos zapatos. Yo voy a hacer un edificio, no sé, apartamentos. Voy a poner la inversión. ¿Qué es lo que creen ustedes que ese inversionista pediría? Y si no, preguntémosle, ¿verdad? Pero entonces es un poco entender, digamos, eso. Y ya para ir un poco ya cerrando, se le voy a contar un poquillo de algunas de las tendencias que están a flote para los próximos 10 años, que son importantes considerar. Para ninguno es un secreto la sostenibilidad para innovar en arquitectura, y aquí hablamos de diferentes certificaciones de construcción. Ya hay otras que se llama el Passive House, el BREEAM, tenemos LEED, aquí nosotros también tenemos Reset y tenemos otras que han sido, digamos, tendencia y que han tenido mucha relevancia. Pero entonces aquí también no solo es el tema de sostenibilidad, porque ya es una obligación incluso para muchos de los proyectos que desarrollamos, ¿verdad? Es una tendencia que está y no nos la podemos quitar, entonces no podemos obviarla. Las tendencias son casi que obligaciones que tenemos que cumplir. Técnicas de trabajo innovadoras para los estudios de arquitecturas como la metodología BIM, y no solo la tecnología BIM, la metodología de proyectos y los sistemas de gestión de proyectos son claves de incorporarlos dentro de nuestras plataformas de servicios.
cómo yo gestiono mis proyectos, cómo yo paso de una etapa a la otra, cómo yo tengo un CRM, cómo yo, todo esto que les decía de los puntos de contacto y todo esto se hace con sistemas de tecnología que tenemos que incorporar a nuestras empresas, a nuestro negocio, incluso como productos específicos dentro de lo que nosotros definimos. El otro es el Big Data para innovar en los estudios de arquitectura. El Big Data, que era lo que les decía ahora, esa data estratégica que nos permite a nosotros identificar patrones. ¿Cuánto yo quiero captar de un mercado? ¿En qué lugares se está construyendo más? Lo que les decía ahora Sefía tiene una gráfica para proyectos nuevos y tiene otra para proyectos en remodelación, que son, digamos, las dos tarifas diferentes que tenemos nosotros como profesionales. Entonces, eso nosotros lo tenemos ahí, tenemos que valorarlo. El otro es la realidad virtual, los robots, todo lo que es esta parte de la tecnología que les decía ahora, la inteligencia artificial incorporada en el negocio. No le tengamos miedo a esta tecnología. Más bien veamos a ver en dónde es de valor para nuestros clientes, para nosotros incorporarlo y tengamos una estrategia clara para decir, no es el diseño, la inteligencia artificial el que está definiendo mi diseño, no es la inteligencia artificial que me está ayudando a definir qué es lo que el cliente quiere para yo ya después de ahí tomar decisiones y profundizar en la elección de materiales, en la elección espacial, en algunas cosas. Pero lo logré capturar y lo logré tener de una manera más fácil y más sencilla, más simple, que la simplicidad siempre, y obviamente el tema de lograr rápido las cosas es lo que nos lleva a nosotros a tener un negocio exitoso, ¿verdad? Entonces, utilicemos la tecnología a favor y no le tengamos miedo, porque va por ahí. Algunos de los casos de éxito que les dejo también para que investiguen es déjenme un segundo aquí que me salió una advertencia, pero ya la quité. Habitísimo, que es una guía de empresas convertida en un marketplace. Esa es una plataforma donde varias empresas, pequeñas empresas que tienen un presupuesto definido, tienen una guía y están ahí y entonces uno puede comprar, o sea, hay un carrito de compras de servicios y esto es una plataforma que funciona y pues está ahí dentro del mercado. Otra es Howfy, la inmobiliaria digital. Esta es una empresa inmobiliaria que ha sido muy innovadora porque tiene ciertos procesos que son tradicionales, pero lo somete a una intensa digitalización. O sea, ya hay muchos servicios, nosotros los ofrecemos de una manera como muy manual, pero en otros lugares todo esto está completamente digitalizado. Por ejemplo, hay empresas, yo hace poco me pasó que tenía que presentar un master plan para un cliente fuera de Costa Rica y me dio 4 días para presentar el master plan. Gente, yo no tenía chance, tenía la gente en la oficina full. Me metí en una plataforma donde ofrecen servicios de arquitectura y de master plans y todo esto, y alguien en la India me hizo 2 renders en cuestión de 2 días y le pagué $700. Y me lo hizo en 2 días. Pero todo lo hice por medio de una aplicación. Aquí yo eso se lo hubiera pedido a algún colega o a algún cliente y me tengo que reunir, le tengo que explicar y me va a decir, no, Meli, es que eso dura una semana mientras lo levanto, mientras lo hago, mientras aquí, mientras allá. Y yo no sé cómo hizo ese muchacho, pero se jaló un master plan y yo nada más le expliqué, lo que andaba buscando. Entonces, hay servicios y hay plataformas que ya existen y nosotros tenemos que traer esas plataformas y convertirlas en un modelo de negocio que sea importante. Y bueno, para concluir, primero, la primera parte que les puedo decir es hacer accesible la innovación en la comunidad. Ese es uno de los primeros consejos, enseñar a las personas, a las organizaciones, a la gente que está alrededor de nosotros, a los clientes a los cuales les vendemos un servicio, cómo nosotros innovamos, qué herramientas tenemos, qué conocimiento tenemos que es diferenciado y qué actitud necesitamos para atender a ese segmento que nosotros definimos. El otro, una comunidad interconectada. Esto que está haciendo Proyectar, a mí me gusta mucho porque es unir todas las capacidades de nosotros como profesionales y como les decía ahora, vernos como en esa estrategia del B2B, ¿verdad? Del business to business, de cómo nosotros logramos decir, bueno, y vamos a ir a hacer desarrollos inmobiliarios y unámonos y convirtámonos en desarrolladores y unamos esfuerzos y hagamos que eso suceda. Busquemos tener esta alianza, hagamos, no sé, un dashboard solo para arquitectos, para vender servicios de arquitectura de Costa Rica para el mundo. No sé, aquí estoy diciendo tonteras, pero ¿por qué no? ¿Okay? Si tenemos una capacidad enorme, o sea, podemos conectarnos, podemos simplemente ofrecerlo. Colaborar dentro y fuera de la organización, y cuando digo dentro de la organización, no solo a lo interno de nuestra empresa, sino hacia afuera, conectar, romper límites, romper barreras,
tuvo que caer la pandemia para yo entender que podía exportar servicios. No puede ser. O sea, se los digo, no puede ser. Tuvieron que pasar 14 años y una pandemia para yo darme cuenta que podía exportar servicios. Y no, y les cuento la experiencia tal cual, porque hay gente que dice, ay, Meli, mira, qué campeona, ¿cómo estás exportando servicios? Y es difícil, claro que es difícil, pero lo estamos haciendo. Pero tuvo que pasar todo eso para Melissa creérsela que podía ir a ofrecer servicios y sentarme en una mesa de negocios con un judío israelí y explicarle cómo funcionan los servicios aquí en Costa Rica y ver dónde encontramos un punto medio para negociar. Y pasó. Sentarme con empresas en Panamá grandes, desarrolladoras y decirle, nosotros hacemos esto, ¿usted qué hace? ¿Qué me ofrece? Porque nosotros normalmente estamos esperando que el trabajo nos llegue a la oficina, pero ya no. Ahora tenemos que salir a buscarlo. Y ahí es donde esa colaboración y esa parte de tener ese cambio cualitativo en diferentes aspectos, pues tiene muchísima validez. Y el otro es crear valor compartido. Creo que la manera en la que nosotros estamos asumiendo nuestros productos y servicios ha sido de una manera muy impuesta por nuestro colegio profesional, pero ahí es donde yo les quiero decir, salgan de esa caja. O sea, podemos salir de esa caja. Tenemos unos productos y unos servicios definidos. Sí, que tenemos que cumplir con ellos. Sí, que podemos hacerlos cumplir. Sí, pero yo puedo ofrecer un valor diferenciado detrás de todo eso. Con un nombre diferente, con un proceso de pago distinto. Nada de eso es impuesto. Y ahí es donde está la gran diferencia. Y pues eso sería. Muchísimas gracias. Espero no haber hablado mucho y no haberlos cansado. Ah, exquisito como siempre, más bien muchísimas gracias, Meli. Una excelente charla y creo que es muy necesaria para muchos. Muchísimas gracias y A tenemos ti, ahorita una consulta. sí, exactamente, te iba a decir eso. Angie, No, más que consulta es felicitar a Melissa. La verdad es que como mujer y colega, creo que casi siempre eh, escuchamos detrás de una empresa o detrás de una oficina o detrás de una firma de arquitectos, casi siempre un hombre, y escuchar en esta charla que obviamente detrás de Melissa hay un equipo. Ahí me disculpan porque estoy un poco enferma. Tranquilo. Obviamente sabemos que hay un equipo, pero realmente, Melissa, te felicito porque es un gremio que ha sido, pues obviamente, ya hay mucho camino recorrido y que se ha abierto para nosotras las mujeres, pero todavía cuesta mucho, ¿verdad? Hay una parte de la población que a veces prefiere a hombres que lideren sus trabajos, sus proyectos, que mujeres. Entonces, quería felicitarte. La verdad es que ha sido, que inspira, que realmente uno lo puede hacer, uno lo puede lograr, obviamente con mucho esfuerzo, no es fácil, con mucho capital, considero también que hay que invertir, pero te felicito, gracias por esta charla, me encanta que una mujer, pues esté ahí trabajando fuerte, ¿verdad? No es que ya has llegado al top, creo que no, con tu charla me queda claro que sos para cosas grandes, te felicito nuevamente y gracias por haber compartido este conocimiento abiertamente con nosotros. Muchas gracias, Angie. No, en realidad yo estaba muy ilusionada y desde que Gerardo me ofreció la oportunidad de estar por acá, yo dije, voy a hacer esto y les voy a contar el cuento, les voy a contar mi historia, o sea, les voy a contar lo que me ha costado de la pandemia para acá crecer, porque tener 16 años en el mercado con una empresa abierta, sí, se me ha caído la empresa 3 veces y 3 veces me ha tocado levantarla de cero. O sea, uno no tiene un negocio exitoso a la primera y hay temporadas, ¿verdad? Hay vacas gordas y vacas flacas, ¿verdad? Para todo. Pero entonces, ¿cómo hago yo para no tener todo en una sola canasta? Para no tener todos los huevos en una sola canasta. ¿Cómo hago para captar? Para eso tengo que entender diferentes modelos de negocio, diferentes estrategias, pero me tocó entender administración, me tocó entender contabilidad, me tocó entender marketing, me tocó entender business intelligence, me tocó entender un montón de aspectos dentro del gremio para que a la hora de que yo me siente, yo llegué a decir, yo no quiero este tipo de clientes. O sea, hay un cliente que yo no quiero en específico. Y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el cliente que tiene un bono de interés social, yo no lo quiero. Y van a haber muchos compañeros que tienen muchos de esos clientes, pues yo los respeto y se los dejo.
ese mercado a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque lo que para mí significa gestionarle un proyecto al cliente, y no sé, con un bono de limbo, ya lo he hecho, es pesadísimo, lo que uno se termina ganando, o sea, lo que es el versus el análisis costo-beneficio a largo plazo, pues lo ve uno hasta el puro final y no es mucho tampoco. Entonces, nosotros nos fuimos como por otro lado, pero es porque logramos entender cuál era el segmento donde nosotros nos queríamos impactar, hacia dónde queríamos ir. Investigamos muchísimo, como investigamos a la competencia, vimos qué estaban haciendo y nosotros también empezamos a ver hacia dónde nos estábamos dirigiendo. Mario, veo que levantaste la mano. Ay, Se puso en mute. voy, ahí me escucho. Sí, ahora sí. Ay, muchas gracias, Tati. Excelente programa. Y para Melissa, increíble. Ay, espérese porque aquí no estoy viendo. Aquí. ¿Me están oyendo todavía? Sí. Sí, sí, Sí. Perfecto. Ok, Melissa, pregunta. Algo que nos ha matado, por ejemplo, a los arquitectos de cierta época y que no venimos de una clase social acaudalada y tal vez el temor a tirarse y lo demás, ¿verdad? Que muchos, por no tener el capital de arranque, no nos animamos cuando éramos jóvenes y ahora que ya estamos viejones, yo soy ya casi llegando a los 60, ya uno dice, bueno, yo no sé si tirarme porque ya yo estoy casi llegando a la pensión, ¿verdad? Entonces, pregunta algo de lo que más he visto en este momento que detiene eh, a las personas que quieren impulsarse en la aventura de una empresa son las cargas sociales, los impuestos y demás, que son cargas tan sofocantes. Entonces quería ver tu perspectiva. ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo has manejado el tema de los impuestos, las cargas sociales? Porque por ejemplo, algo que me desmotivó cuando yo estaba empezando joven, es que no podía competir con empresas que contrataban nicaragüenses sin cargas sociales. Y obviamente le daban al cliente un precio mucho más bajo. No se podía competir simplemente. ¿Cómo has lidiado con ese tipo de cosas? Por eso no trabajo con clientes pequeños, no, Mario. Me di cuenta que, o sea, vamos a ver, esos proyectos se los dejo a Pedro Pérez, que tiene un camioncito ahí que dice remodelaciones Pedro Pérez, S.A. Ese proyecto se lo dejo a Claro, Pedro Pérez. O sea, yo lo que tengo que entender es quién está dispuesto a pagar ese costo, quién está dispuesto a pagar las cargas sociales, y eso es el sector privado, por ejemplo, el sector público en sus licitaciones. Ellos están dispuestos a pagar por eso. ¿Y por qué están dispuestos a pagar por eso? Porque tienen una serie de certificaciones, auditorías, ISOs y cosas que cumplir, y si ellos no cumplen con eso, entonces no pueden hacer sus proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces yo tenía una empresa constructora, con la pandemia la cerré. Y ahora lo que tengo es un programa donde yo tengo diferentes empresas y contratistas que forman parte de mi programa de proveeduría en la empresa. Y entonces yo tengo proyectos, los proyectos llegan a la empresa, ok, yo tengo categorizadas las empresas, entonces tengo una empresa, no sé, de Gerardo, tengo la empresa de Mario, tengo la empresa de Angie, y entonces les digo a los tres, vea, tengo este proyecto, cotícemelo y yo le meto un fee. Pero ¿quiénes asumen las cargas? ¿Las asume Angie o las asume Gerardo o las asume Mario? Ellos son los que las asumen, las mete como costo de su proyecto y yo se la ofrezco a un cliente claro, que está dispuesto a pagarlo. Por eso mi segmento de claro. mercado es otro. Por eso yo no puedo trabajar con la señora que quiere hacer una remodelacioncita en una casa. Para eso yo le voy a decir, mi amor, te ofrezco, vea, conozco a Pedro Pérez que te puede hacer la remodelacioncita. Yo no puedo hacer, ¿por qué? Porque si yo se lo cobro, mis cargas operativas son mucho más altas. Claro, después te dicen, eso es ¿Cómo una lo va? ladrona, eso es una Ajá, estafadora, y a quién me lo exacto. hacían tanto. Terrible, sí. Y no solo eso, la que va a perder el tiempo soy yo, al final de cuentas. Claro, claro. Hoy valoraba en la oficina un caso con los chicos en la oficina. Llegó una propuesta para una licitación de una institución que es privada y entonces llega que vayamos a cotizar un proyecto que está en Siquirres, que la visita es la otra semana el martes y es para hacer una batería de baños en construcción. Entonces me dice, Meli, ¿vos vas a ir a la visita? Y yo les dije, no vamos a ir a ese proyecto. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque la vez pasada esa misma empresa nos mandó a Turrialba por un proyecto similar
fui a Turrialba, perdí medio día, oferté el proyecto y después cuando ellos se dieron cuenta de lo que cobraron todas las empresas que fuimos, dijeron no tenemos presupuesto para ese proyecto y cerraron la licitación. No puede ser. O sea, y los costos hundidos de ir a hacer ese trabajo previo no vale la pena. El Entonces, Estado tiene prohibido hacer eso. exacto, Uno si impulsa un proyecto tiene que tener recursos. exacto. Entonces, lo que pasa es que el sector privado no, y algunas empresas pueden llegar y decir, ay, no, es que no sabíamos que costaba tanto, entonces vamos a tener que esperarnos al presupuesto del otro año y le sumamos lo que tenemos ahorita y el del otro año, y Qué entonces ahora sí horror. podemos hacer. Entonces, no se puede. Entonces yo le dije, no, chiquilla, yo no voy a ir a perder el tiempo la otra semana. O sea, es perder medio día, gasolina, tiempo, todo, más lo que vamos a hacer. Después tengo que pasar la información a la parte constructiva, sentarme con el presupuestista, que haga el proyecto y no lo vamos a pegar. Entonces, Excelente, mejor no. excelente. Pero es el análisis de costo-beneficio que nosotros no estamos dispuestos a hacer, pero sí por eso es importante y les hablé y fui muy enfática en el tema de entender cuál es nuestro segmento de mercado. Yo les voy a pasar esos libros que yo les mencioné al inicio de la charla, se los voy a pasar ahí en el chat de WhatsApp porque me parece importante que todos lo tengan. Es una lectura para mí obligatoria a nivel de innovación, porque si nosotros trasladamos todas esas experiencias a nuestra industria, a nuestro negocio y a lo que nosotros estamos haciendo, todas esas barreras empezamos a verlas diferentes. Arquitecta, le agradezco un montón. Muy refrescante, muy lindo esto, y me encanta ver jóvenes emprendedores con esa energía, ¿verdad? Y Tati y Gerardo, mil gracias también. Gracias, don Mario. Con muchísimo gusto y más bien muchísimas gracias por su intervención, don Mario. Meli, hay ciertos comentarios en el chat, entonces vamos a aprovechar para comentarlos. Indica Marcela que la inteligencia artificial es solo una herramienta más. Alexander Lau, muy buena charla, excelente. Andrés Hernández, muchas gracias a Melissa por compartir sus conocimientos y la felicito. Aquí hago una intervención, Meli. ¿De casualidad vos ya tenés algún curso planteado al respecto? ¿Has dado algún curso sobre esto? ¿Podrías analizarlo para ver si por medio de Proyectar podríamos dar no una charla, sino ya ir un poco más para abrir nuestras mentes, actualizarnos un poco más y irnos enfocando más en esto? Yo este taller de Design Thinking lo doy para diferentes industrias. De hecho, nunca lo he dado para arquitectura. Lo he aplicado yo en mi empresa, pero no lo he dado nunca para el sector de arquitectura. Les comentaba ahora que tengo que darlo para el AIA. Vamos a estar capacitando a 20 personas ahí. He capacitado también a la gente de Linz, también en el mismo tema de innovación. A Dos Pinos también he estado por ahí. Entonces, he tenido varias industria, tanto pública como privada, ¿verdad? O semipública, con cierta autonomía o grado de autonomía. Pero, Tati, planeémoslo, no hay ningún problema. Yo creo que sería demasiado ventajoso y demasiado provechoso que de cada uno de los colegas y profesionales vean el potencial que tienen y hacia dónde pueden llegar, ¿verdad? Creo que esa parte de hacer ese design sprint, o sea, que nosotros empaticemos en un taller, más que un curso, yo haría un taller para que podamos decir quién es mi cliente, quién es esto, o sea, realmente definamos y aprovechemos y sea práctico y sea valor. A mí me gusta mucho facilitar talleres más que este tipo, digamos, como interacción teórica nada más, ¿verdad? Porque una cosa es tener la teoría y otra cosa realmente es, ya ahora sí, cómo le entro. Y en ese Perfecto. complemento está decir, Tati tiene 30 minutos para investigar a su perfil de cliente en el sector público. ¿Quiénes son? Y que usted me diga, ay, son escuelas, son colegios, son instituciones, ay, ministerios, municipalidades. ¿Quiénes son? Es eso, ¿verdad? Ahora bien, Meli, un día de estos, me disculpo chicos que haga la intervención, pero y bien, Jere y yo, al ser administradores de este grupo, nos llegan muchas consultas, muchos comentarios y muchas solicitudes de ayuda. Hace poco recibimos el comentario de una arquitecta joven, nueva, sin experiencia, que nunca ha construido y que no se atreve a construir o a diseñar porque dice que no sabe cómo hacerlo, porque siente que definitivamente la universidad la tiró a la calle. Qué exquisito sería llevar estas herramientas que vos nos estás ofreciendo a ese tipo de profesionales, o me incluyo a todos los profesionales que queremos empezar tal vez a dar ese primer paso. ¿Y cómo lo damos? ¿Cuál será la mejor herramienta para darlo? Entonces, creo no enfocarnos desde ahí, quitarnos ese chip de que todos sabemos, pero más bien cómo queremos enfocarnos con nuestras nuevas metas a un 2024. Entonces, sería exquisito para que lo analicemos cualquier cosa y lo traigo a cotación y lo traigo a propuesta. Sí, 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 por supuesto. Lo podemos enfocar ahí desde ese punto de vista y eso que acabas de decir, y yo creo que a todos nos pasó, todos salimos de la universidad, como dicen, con el título bajo el brazo y lanzarse da susto y da miedo porque no sabemos que estamos listos, ¿verdad? O sea,
Pero ahí es donde te digo, no nos enseñan la parte estratégica del negocio y eso es lo que hace romper esquemas. O sea, si vos sos experta y yo estoy aprendiendo, entonces yo te digo, Tati, mira, yo te ofrezco mi trabajo gratuito en ese proyecto con tal de que me dejes ver cómo trabajas vos. Gracias. Exacto. Eso es un patrón, se los decía ahora, como el de Spotify, que es gratuito hasta cierta parte. Entonces yo te voy a apoyar gratis en el primer proyecto para ver cómo es que vos trabajás, para ver cómo es que vos haces el negocio. Así es como yo he aprendido de un montón de industrias, ofreciendo mi tiempo, ofreciendo mi trabajo, ofreciendo mi experiencia, para captar lo que viene de la experiencia del otro profesional y yo poder ver cómo es que lo aplica, porque en la práctica es donde está el secreto. A la teoría todos nos lo dieron en la universidad, pero la práctica es otra historia. Nada más voy a hacer un comercial y disculpen, chicos. Así entré yo en aeronáutica en Costa Rica. Estaba como dibujante y yo llegué en negociación con mi jefatura y le dije, ok, soy un estudiante, soy una dibujante, deme la oportunidad. En 6 meses saco ese curso, en 6 meses le tengo mi título y permítame el puesto en un año. Y se llegó a esa negociación y de gratis se hizo lo que se ocupaba en un año. Y aquí estamos, gracias a Dios. Pero son ejemplos. Don Mario comentaba igual, excelente, muchas gracias por esa perspectiva tan fresca e innovadora. Marco Vinicio indica, muchas felicidades y éxitos a la colega Melissa. Me encanta esa actitud, visión y síntesis de negocios. Saludos. Eric Ledesma, una charla magistral, porque no nos da un taller. ¿Ve? Me la adelanté, Eric. Fija un costo por participante. En mi caso, yo me considero un profesional muy activo en redes sociales, muy cierto, y con un número aceptable de proyectos, pero aún así me ha puesto a reflexionar sobre el montón de cosas que he dejado de hacer y por qué posiblemente no han permitido llegar otros nichos del mercado u otras zonas del país. Felicidades por su visión y hablarnos tan claro y directo. Con gusto. Bueno, ahí no, a planear el taller entonces. Definitivamente. Bueno, no hay más consultas. Más bien, muchísimas gracias. Súper puntuales, 8:30. Gracias a Gerardo. todos. Sí, yo nada más quisiera agradecerte, Meli. Excelente la charla. Sí, creo que es importante que este taller que podamos dar con vos más adelante, ojalá pueda ser un taller muy abierto a todo el país. Digamos, tener personas porque no es el mismo comportamiento de cómo se tiene que, porque uno tiene que ampliar la visión también muchas veces dependiendo de donde uno se encuentra, donde uno vive, el entorno también, porque el entorno también marca muchísimas cosas para uno. Eh, y yo creo que es importante este taller y ojalá lo podamos hacer, hacer muy amplio, proyectar, invitar bastantes colegas para para que podamos reforzar el hacer de cada uno. O sea, el ser arquitecto ya lo somos, ya tenemos un título de arquitectos, Ujú. pero cómo lo hagamos es el gran desafío, ¿verdad? Y cómo podemos ir cada uno modificando nuestro oficio y cada uno tiene, como uno le pone, como decía mi abuelita, cada quien le pone el ingrediente diferente a su sazón, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a irle poniendo cosas que vayan diferenciando, eh, nos vaya diferenciando, como lo decías vos, nos vayan diferenciando. Entonces, bueno, yo gustoso de que podamos en proyectar generar ese tipo de talleres porque creo que podría ser algo muy innovador y muy interesante para la comunidad de arquitectos. Para no quitar mucho tiempo, muchísimas gracias, tremendamente agradecidos y agradecidos a los compañeros. Quiero nada más dar un anuncio, por favor, que los que quisieran ir el 4 de noviembre al aniversario de Proyectar, con mucho gusto, todavía tenemos espacios por ahí. Vamos a hacerlo en el centro recreativo del Colegio de Arquitectos de Federado en Cachí. Entonces, cualquier cosa se puede comunicar con Tatiana, con mi persona. Muchas gracias, Mary. Muy amable, ¿eh? Mucho gusto, muy buenas noches y bueno, a planear ese taller y les damos noticias después a los colegas de cómo vamos a hacerlo. Perfecto. Buenas noches. Gracias.